El médico que tuvo que hacerse su propia apendicectomía frente a un espejo porque era el único que podía hacerlo en la Antártida. ¿Cuál es el mayor momento en la historia de «a la mierda, lo haré yo mismo»? El hombre que inventó el tablero de conmutadores. Estos tableros anteriormente solían requerir que una persona moviera físicamente un cable para conectar la llamada, lo inventó porque su funeraria no recibía clientes. La señora que atendía el tablero era la esposa de su rival y desviaba las llamadas a su marido. En lugar de quejarse a la compañía telefónica, lo que probablemente habría provocado su despido si hubieran encontrado pruebas suficientes, tomó el asunto en sus propias manos y dejó obsoleto todo su trabajo. El famoso escritor de Charlie y la fábrica de chocolate desarrolló y patentó un dispositivo quirúrgico para tratar a niños con lesiones cerebrales traumáticas. Él no tenía formación médica, simplemente lo hacía. Su hijo de 4 años resultó herido en un accidente automovilístico y desarrolló una presión peligrosa en su cerebro debido a la inflamación. Los cirujanos instalaron una derivación en el cráneo de su hijo para drenar el líquido y aliviar la presión, pero seguía obstruyéndose. No había mejor solución en el mercado, por lo que el escritor trabajó con un fabricante de juguetes para diseñar una nueva derivación que drenaba el líquido sin obstruirse. Pudo patentar el diseño y posteriormente se utilizó para tratar a miles de niños. El primer hombre que extrajo cálculos en la vejiga a través de la uretra decidió que no quería morir, eso era muy probable porque la operación se realizaba a través del perineo. Diseñó su propia herramienta y practicó con ella para golpear sus testículos. Luego se lo metió a través del pene y resolvió su propio problema. Olvidé su nombre. Yo hubiera preferido simplemente morir. En 1959, la esposa de un trabajador indio, también conocido como el hombre de la montaña, murió a causa de las heridas resultantes al intentar cruzar la montaña para acceder al hospital más cercano. No había camino, así que, a lo largo de más de 2 décadas, con un martillo y un cincel, movió la maldita montaña. Su país, India, hizo un sello postal su cara. El tipo juró venganza sobre una maldita montaña y ganó. La doctora Tracy Dexon Salazar obtuvo su doctorado en neurobiología porque su hija estaba teniendo convulsiones y nadie podía decirle por qué sucedía y nadie podía tratar a su hija. Encontró un tratamiento cuando nadie más pudo. ¡Qué mujer tan increíble! La historia sobre el soldado estadounidense Murphy en Colmar Pocket en la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes alcanzaron un impacto directo en un cazacarros M10, le prendieron fuego y obligaron a la tripulación a abandonarlo. Murphy ordenó a sus hombres retirarse a posiciones en el bosque, permaneciendo solo en su puesto, disparando su carabina M1 y dirigiendo el fuego de artillería a través de su radio de campo mientras los alemanes apuntaban fuego directamente a su posición. Murphy montó en el cazacarros abandonado y en llamas y comenzó a disparar su ametralladora calibre .50 contra los alemanes que avanzaban, matando a un escuadrón que se arrastraba por una zanja hacia él. Durante 1 hora, Murphy permaneció sobre el cazacarros en llamas devolviendo el fuego alemán de los soldados de infantería y los tanques que avanzaban, matando o hiriendo a 50 alemanes. Sufrió una herida en la pierna durante su resistencia y solo se detuvo cuando se quedó sin municiones. Murphy se reunió con sus hombres, sin tener en cuenta su propia herida, y los condujo de regreso para repeler a los alemanes. Insistió en permanecer con sus hombres mientras le curaban las heridas. Tenía 19 años cuando esto ocurrió. Corea del Norte intentó piratear a alguien que solía ocuparse de la ciberseguridad para el Departamento de Defensa en un intento de robar parte de su software de piratería. Notificó al FBI y después de esperar 1 año para que no saliera nada, decidió piratear servidores y enrutadores de Corea del Norte y efectivamente cortó su internet, así como prácticamente todos sus sitios, durante muchos días. John Stapp, un médico de la Fuerza Aérea que estaba convencido de que más pilotos podrían sobrevivir si sus asientos no se desintegraran en los aterrizajes forzosos. Lo demostró atándose a un trineo cohete estilo cazador de mitos y no muriendo. Su trabajo condujo a aviones y automóviles más seguros. Al montar en el trineo desacelerador, Stapp demostró que un ser humano puede soportar al menos 46,2 de fuerzas G en posición delantera con el arnés adecuado. Esta es la aceleración más alta conocida encontrada voluntariamente por un ser humano, establecida el 10 de diciembre de 1954. Stapp alcanzó una velocidad de 1017 km por hora, que rompió el récord de velocidad terrestre y lo convirtió en el hombre más rápido de la Tierra. Newton inventando el cálculo.
Estaba tratando de resolver problemas que eran irresolubles o muy tediosos de resolver. En lugar de intentar resolverlos con la ayuda de sus compañeros, simplemente inventó una nueva rama de las matemáticas para resolverlos. Y luego, básicamente, descartó su invento después de lograr su objetivo porque pasó a otros problemas. Más tarde hubo rumores sobre una nueva forma de resolver problemas y él dijo, oh, sí, lo hice hace años, está en algunos de mis diarios de por allí. La mujer que dio a luz a su propio bebé por cesárea. Supongo que tiene varios hijos y sabía que el bebé estaba en peligro, pero su marido estaba en el bar. Entonces tomó un trago de alcohol y dio a luz al bebé. Todos vivieron, incluso el marido. El médico inglés Edward Jenner notó que las lecheras que habían contraído viruela vacuna, un pariente genético cercano de la viruela con una virulencia significativamente reducida, no parecían contraer viruela cuando se producían brotes. Como resultado, planteó la hipótesis a otros médicos de que la infección con viruela vacuna podría usarse para prevenir la viruela, pero ellos no se lo creyeron y esencialmente se rieron de él y lo sacaron de la habitación. Jenner procedió a infectar al hijo de 8 años de su jardinero con viruela vacuna y, después de que el niño se recuperó, lo expuso a la viruela repetidamente, demostrando efectivamente su hipótesis inicial a la comunidad médica inicialmente escéptica. El libro llamado Sobre el origen de la inoculación de vacunas de Jenner, en el que publicó sus resultados, sentó las bases para la primera vacuna contra la viruela y, finalmente, la erradicación total de la enfermedad. El general Vladimir Pikalov no quería que sus hombres estuvieran expuestos a la radiación durante el desastre de Chernóbil, por lo que condujo personalmente alrededor del perímetro de la planta de energía para obtener niveles exactos de radiación y exponerse a 137 rems. Mucha gente piensa que esto fue solo una parte del espectáculo, pero este hombre realmente hizo un sacrificio necesario y debe ser reconocido como un héroe. Hace muchos años fui al dentista para que me sacaran un diente podrido. El dentista, que era muy hábil y calificada, me adormeció, agarró los alicates, los unió al diente y tiró. No pasó nada. No ayudó que ella fuera bastante pequeña y simplemente no tuviera la fuerza para hacerlo. Se disculpó y dijo que iría a buscar un colega más fornido, pero que tendría que esperar media hora ya que el otro dentista había salido a almorzar. Dije, a la mierda, lo haré yo mismo. Entonces me puso los alicates en el diente. Verifiqué con ella unas 5 veces que era el diente correcto y le di un fuerte tirón. Finalmente, salió el diente. Resulta que la razón por la que era tan recalcitrante era que tenía 3 raíces en lugar de solo 2. El hijo de John Walsh fue secuestrado en un Sears en 1981 y su cabeza decapitada fue encontrada 2 semanas después. El resto de su cuerpo nunca fue encontrado. Nunca pudieron culpar a nadie del asesinato. John Walsh se involucró en la defensa de las víctimas y fundó America's Most Wanted, ayudando a capturar a más de 1000 delincuentes, algunos de los cuales estaban en la lista de los más buscados del FBI. Finalmente se determinó, con evidencia mínima, que un asesino en serie llamado Horace Toole era el asesino de Adam. Hasta el día de hoy, los grandes almacenes suelen tener un código Adam que lleva el nombre del hijo de Walsh para ayudar a localizar a niños perdidos o secuestrados en espacios públicos. Su hijo tenía 6 años cuando fue secuestrado y asesinado. El creador del LED azul. Básicamente, crear el LED azul fue un problema difícil, y tener solo rojo y verde significa que no podríamos tener el espectro completo de colores como lo tenemos hoy en día para los televisores. A Nakamura, el creador del LED azul, se le encomendó esta investigación y, a lo largo del viaje, la gente lo despidió por no tener un doctorado en ese momento y dudaron de él por seguir un método diferente de fabricación de LED, que finalmente sí condujo al éxito. Su empresa también le ordenó que dejara de trabajar en el problema, pero lo hizo de todos modos. John von Neumann fue uno de los más grandes matemáticos de todos los tiempos. Sin embargo, seguía frustrado porque los físicos nunca pudieron construir una computadora que funcionara correctamente para hacer sus cálculos. Así que en 1945 básicamente dijo, joder, lo haré yo mismo, y describió la arquitectura que es básicamente la base de todas las computadoras modernas. Lo que se conoce como arquitectura von Neumann. El bastardo también formó parte del proyecto Manhattan, pionero de la teoría de juegos, e hizo análisis que precedieron al descubrimiento de la estructura del ADN. Un absoluto monstruo de intelecto.
Benedict Arnold estaba sentado en su tienda emborrachándose y diciéndoles que no le cortaran la pierna mientras el ejército continental era derrotado en Saratoga. Dijo, joder, lo haré yo mismo, y volvió a subir a su caballo borracho con una pierna rota y cabalgó hasta el frente, reunió a las tropas, lideró una carga y ganó la batalla. Fue llamado el héroe de Saratoga. Luego lo metieron en un trabajo de escritorio, lo pasaron por alto para un ascenso porque no querían dos comandantes de la misma colonia y porque tenía la pierna hecha un desastre. Así que conspiró para entregar West Point a los británicos. Que se joda ese tipo, pero también, sí, puedes ver por qué podría haberse enojado. Y al menos durante un tiempo, fue sin duda el héroe de Saratoga. La serie, Band of Brothers, se basa en historias reales contadas por veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Puedes verlos contar su historia mientras se realiza una recreación de su relato en formato cinematográfico. Hubo un punto en el que hubo una especie de incursión y batalla planificada. Tenían otro grupo con el que estaban atacando al otro lado de un pequeño pueblo. Se suponía que el responsable llamaría a la otra compañía, pero acabó entrando en pánico y no pudo realizar la llamada. Uno de los soldados dijo, al diablo, lo haré yo mismo. Pero no llamándolos ni llamando su atención desde la distancia, este hombre corrió hacia la línea enemiga, los pasó, llegó hasta la otra compañía y corrió todo el camino de regreso. La cuestión es que la gente suele apuntar con sus armas a cierta distancia, no esperan que alguien acabe justo a su lado. También puedo imaginar que el enemigo estaba un poco desconcertado al ver a este tipo. Estaba intacto y fue un héroe ese día. Werner Forssmann fue la primera persona en realizar un cateterismo del corazón derecho a finales de la década de 1920, si mal no recuerdo. No pudo obtener la aprobación de su junta para realizar el procedimiento en un paciente, así que se lo hizo él mismo. Esperó hasta después de horas para que nadie estuviera cerca para detenerlo excepto la enfermera que lo estaba ayudando, insertó el catéter en su brazo, lo metió en su corazón y luego se levantó de la mesa, caminó hacia radiología para tomar una radiografía que demostró lo que había hecho, luego regresó a su oficina y la sacó. Barry Marshall, un increíble médico y microbiólogo australiano, se cansó de que otros profesionales descartaran su teoría de que las úlceras pépticas son causadas por bacterias y no por el estrés. Entonces se infectó con la bacteria H. pylori, le salió una úlcera y luego la curó con antibióticos. Ganó el premio Nobel.